Sabía que mi hermana me odiaba, pero no imaginé hasta dónde llegaría hasta que deslizó un regalo de cumpleaños por la mesa y se rió. Un test de ADN. A lo mejor esto explica por qué eres el error de otro hombre, dijo, lo bastante alto como para que todos los tenedores se quedaran en el aire. Tragué la vergüenza, envié el kit por correo y esperé. Meses después, el abogado de la herencia familiar pidió una reunión urgente respecto a Lucía Ellington. Mi madre se puso pálida. Carmen dejó de sonreír. Y en ese instante comprendí algo aterrador. Ellas ya sabían lo que yo estaba a punto de descubrir. La mayoría imagina a la familia como un lugar suave donde caer. La mía siempre se pareció más a una casa con suelos fríos, preciosa por fuera, gélida en cuanto entrabas. Crecer en la casa de los Ellington en Madrid me enseñó desde pequeña a hacerme pequeña. Era la niña callada, la que hacía los deberes sin que se lo pidieran, la que se esfumaba en los rincones para que mi madre no suspirara y mi hermana no pusiera cara de desprecio. Incluso entonces, el mundo de Carmen parecía girar en el centro de todo. Tenía la habilidad de acaparar la atención sin merecerla. Risas estruendosas, historias exageradas, un talento para convertir cada habitación en su escenario. Y mi madre, Isabel, aplaudía cada uno de sus gestos. Cuando Carmen sacaba un notable, era una chica completa. Cuando yo traía 10, mamá parpadeaba como si hubiera olvidado quién era yo un segundo antes de decir, «Qué bien, Lucía. ¿Me ayudas a poner la mesa?» A los 35 años ya me había construido una vida lejos de aquella casa. Valencia me sentaba bien, mañanas tranquilas, rutinas sencillas, la estabilidad que nunca tuve de niña. Trabajaba como analista financiera, vestía tonos suaves y neutros, e intentaba no pensar en el dolor constante de ser la hija olvidada. Pero cuando mi padre, José Ellington, falleció, la gravedad de nuestra familia me arrastró de vuelta. Él había sido lo único firme en aquella casa, un hombre de pocas palabras pero con un calor sorprendente. En los pequeños momentos, una mano en mi hombro, un gesto orgulloso en mi graduación universitaria. Entonces no sabía que él guardaba un secreto más oscuro de lo que jamás imaginé. 3 meses después del funeral, mamá insistió en celebrar una cena de cumpleaños pequeña en la casa de siempre. Su voz por teléfono sonaba demasiado alegre, demasiado ensayada, como si leyera un guión que alguien le había dado. Al cruzar la puerta principal olía a la mezcla conocida de limón y libros viejos. La lámpara de araña brillaba, pero la casa se sentía más vacía sin la presencia silenciosa de papá. Carmen estaba sentada a la mesa de la cocina, hojeando folletos de resorts, bronceada de algún viaje reciente, apenas me miró al entrar. Mamá se sirvió más vino de lo habitual, con las manos temblando ligeramente. Algo sin decir flotaba en el aire como una tormenta que aún no había estallado. Intenté preguntar por el testamento con suavidad, con respeto. Mamá se quedó helada, sonrisa rígida. «Todavía no estamos preparados», dijo, pero sus ojos se desviaron hacia Carmen y Carmen sonrió como quien guarda un secreto que yo ignoraba. Mirando atrás, aquella cena nunca fue para celebrar mi cumpleaños. Fue para preparar mi humillación. La tensión de aquella noche no llegó de golpe. Se coló despacio, como una corriente bajo una puerta cerrada. Cada pequeño detalle estaba fuera de lugar. Carmen no dejaba de mirarme con esa expresión de espera, como si aguardara una señal que solo ella y mi madre habían ensayado. La copa de vino de mamá nunca se vaciaba, aunque apenas bebía. Sus dedos solo giraban el pie una y otra vez, como si necesitara aferrarse a algo. La propia cena fue un espectáculo. Carmen habló sin parar, su trabajo, su marido, sus planes para reformar la cocina al estilo masía francesa. Mamá reía con cada comentario, incluso los que no tenían gracia. Cuando yo hablaba, la habitación parecía apagarse, como si alguien bajara el volumen de mi existencia. A mitad de la comida, Carmen se echó hacia atrás, ojos brillantes. «Oye, Lucía», dijo con dulzura, «¿sigues en la misma consultora en Valencia?» Antes de que pudiera responder, volvió a lanzarse a otra historia sobre sí misma. No era una pregunta. Era un recordatorio, «Tú eres ruido de fondo». Aún así, algo más bullía bajo su expresión de suficiencia. Anticipación. Cálculo. Cuando mamá se levantó para traer el postre, un pastelito comprado que ni siquiera se había molestado en emplatar,
Carmen apartó la silla con dramatismo. En realidad, dijo, cogiendo una caja brillante envuelta en papel plateado, he traído un regalo de cumpleaños. Algo que creo que te resultará revelador. El rostro de mamá perdió todo color. Carmen. Pero Carmen la ignoró, deslizando la caja por la mesa hacia mí como si contuviera pruebas en lugar de un regalo. Venga, dijo, sonrisa afilada como una cuchilla. Ábrelo. Quité el papel, una extraña calma se instaló sobre mí. Dentro había un kit de test de ADN. La habitación quedó en silencio salvo por el zumbido suave del frigorífico. Carmen se inclinó, riendo por lo bajo. A lo mejor esto explica por qué eres el error de otro hombre en esta familia. Las palabras resonaron, cortantes y deliberadas. Mamá se estremeció. Lo vi, pero no dijo nada. La humillación dolió, pero el miedo en los ojos de mamá, eso fue la verdadera grieta por donde se coló la verdad. Carmen no solo me había insultado. Había dejado salir algo que no debía decir en voz alta. Aquella noche, en mi antiguo dormitorio, las paredes aún pintadas del azul suave que elegí a los 15, rebusqué en cajas viejas como quien busca pruebas de su propia existencia. Al fondo del armario encontré un sobre que no encajaba con los demás. El polvo alrededor había sido removido recientemente. Dentro había una fotografía, una Isabel más joven sosteniéndome de bebé junto a un hombre que no reconocía. En la parte trasera, con la letra de mi madre, perdóname. Mis manos temblaron mientras fotografiaba todo. Luego miré el kit de ADN que Carmen me había entregado como un arma. Ella quería que lo hiciera. Quería que algo pasara. Perfecto. Lo envié por correo a la mañana siguiente, no porque Carmen lo quisiera, sino porque necesitaba saber qué verdad estaba tan ansiosa por usar como arma. Los resultados llegaron 5 semanas después, un martes por la tarde tranquilo. Estaba en mi escritorio en Valencia, medio escuchando el zumbido de la ventilación de la oficina, cuando apareció la notificación en el móvil. Esperaba angustia. Lo que no esperaba era claridad, nítida, fría, irrefutable. Ninguna relación biológica detectada con la familia Ellington. Se me cortó la respiración, pero seguí leyendo. Coincidencia sugerida con la línea Hartman, un apellido que nunca había pronunciado, nunca había oído, de pronto unido a mí por sangre. No dolió como había imaginado. Se sintió como la confirmación de algo que siempre había intuido. Fui una invitada en mi propia infancia, nunca una hija. Lo que más me sacudió vino después. Cuando envié los resultados al grupo familiar, nada dramático, solo una captura y una simple pregunta. ¿Alguien quiere explicarme esto? El móvil empezó a vibrar casi al instante. Mamá llamó llorando, no de remordimiento, sino de miedo. Lucía, cariño, por favor, bórralo. No lo entiendes. Es complicado. Pasó hace mucho tiempo. Lo superamos. Nunca se disculpó. Nunca habló de las décadas que pasé sintiéndome una carga en su casa. Solo me suplicó que enterrara la verdad otra vez. Pero Carmen no llamó. Escribió. 4 palabras, pues ya lo sabes. Frío, satisfecho, como si hubiera esperado media vida el momento en que descubriera que no pertenecía. Aquella noche la llamé, temblando de preguntas que no sabía cómo formular. Contestó al tercer tono, voz cargada de fastidio. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué ahora? Exigí. ¿Por qué empujar esto? ¿Por qué humillarme? Se rió suavemente, un sonido que golpeó como hielo. Porque he guardado este secreto familiar durante 20 años. Porque mamá me debía una. Porque ya está bien de hacerte la víctima. Y ahora los que corresponden van a recibir por fin lo que merecen. Colgó. Aquellas palabras se me pegaron como humo. A la mañana siguiente empecé a hacer preguntas discretas. Hablé con amigos de la familia, vecinos antiguos, gente que había conocido a mis padres antes de que naciéramos Carmen y yo. Lo que salió a la luz me heló. Carmen llevaba meses investigando, reuniéndose con abogados de herencias, insinuando cambios inminentes, hablando como si la herencia de papá ya fuera suya. Necesitaba ayuda. Ayuda de verdad, la que papá habría insistido en que buscara. Así que contraté a una abogada, Sofía Ang, conocida por casos complicados de herencias. Le llevé todo, los resultados del ADN, la fotografía,
capturas de los mensajes de Carmen, las conversaciones extrañas, el miedo en la voz de mamá. Sofía escuchó, expresión serena, tomando notas como quien arma un puzzle. Tu instinto es correcto, dijo al fin. Esto no es solo rencor. Alguien está construyendo un caso para abogarte. 3 días después recibí la llamada que lo cambió todo. Don Manuel Dalton, nuestro abogado de siempre, sonó inusualmente formal. Lucía, tu padre dejó instrucciones para una lectura de testamento bajo circunstancias específicas. Esas circunstancias se han cumplido. Creo que deberías prepararte para lo que vas a oír. ¿Prepararme? Dudo que alguien pudiera. La mañana de la lectura del testamento, Madrid estaba más frío de lo que recordaba. No un frío de temporada, sino de esos que se meten en los huesos, de los que parecen advertencias. Sofía y yo llegamos pronto al edificio del centro donde la oficina de don Manuel ocupaba la última planta. Ventanales de suelo a techo, madera oscura, el tipo de sitio donde las verdades no se esconden, resuenan. Elegimos asientos cerca de la ventana, fuera de la línea directa de fuego. Sofía susurró, observa todo. Habla solo cuando sea necesario. Su calma firme alivió la opresión en mi pecho. Mamá llegó después. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. El pelo recogido a prisa, aferraba el bolso con ambas manos como si fuera lo único que la mantenía en pie. No me saludó. Ni siquiera me miró a los ojos. Se hundió en una silla al fondo de la mesa, mirando la superficie pulida como si pudiera tragársela entera. Luego entró Carmen. Sus tacones resonaron fuertes contra el mármol, cada paso cargado de una seguridad arrogante que rozaba lo teatral. Llevaba un traje caro color crema, perfectamente cortado, y maquillaje pesado que la hacía parecer más dura, más afilada. Y, por supuesto, trajo a su propio abogado, un hombre que reconocí de vallas publicitarias que presumían de pleitos agresivos de herencias. Carmen me dedicó una sonrisa lenta, una comisura más alta que la otra. Lucía, dijo, como quien saluda a alguien irrelevante, pero sus ojos brillaban de expectativa. Creía que ya había ganado. Don Manuel entró el último, con una carpeta gruesa. Se movía con la calma deliberada de quien comprende el peso de lo que está a punto de desatar. Al llegar a la cabecera de la mesa, apoyó una mano en la carpeta y nos miró uno a uno. Antes de empezar, dijo, quiero dejar constancia de que José Ellington dejó instrucciones explícitas sobre cómo debía procederse en esta lectura. Anticipó complicaciones. Todo lo que voy a compartir fue preparado con pleno conocimiento de circunstancias que algunos de ustedes podrían encontrar sorprendentes. La sonrisa de Carmen vaciló. Don Manuel abrió la carpeta y empezó a leer el testamento. Yo, José Roberto Ellington, declaro este mi último testamento. Dejo el 70% de mi patrimonio, incluida la vivienda familiar, cuentas de inversión y bienes, a mi hija, Lucía Ellington. El silencio estalló en la sala como un latigazo. Carmen se puso en pie de un salto. Ella no es su hija, gritó. Tenemos pruebas de ADN. No tiene derecho legal. Don Manuel levantó una mano. Por favor, siéntese. Hay más. A regañadientes, lo hizo, aunque apretaba tanto la mandíbula que pensé que se rompería una muela. Don Manuel continuó leyendo. He sabido desde que Lucía tenía 2 años que no es mi hija biológica. Decidí criarla de todas formas. Decido dejarle mi legado porque ella sola ha demostrado ser digna de él. Esta decisión no requiere más validación. El rostro de Carmen se volvió gris ceniza. Mamá cerró los ojos, el dolor tensando sus rasgos. Pero don Manuel no había terminado. 8 meses antes de su muerte, el señor Ellington contrató a un detective privado para documentar cualquier intento de manipular o interferir con su patrimonio. El detective reunió pruebas contundentes. Puso sobre la mesa un montón de documentos, pagos, retiradas, facturas y registros de reuniones que demostraban los esfuerzos de Carmen Ellington por presionar a su padre para modificar el testamento, incluidas retiradas no autorizadas por un total de 50.000 euros durante su enfermedad. El abogado de Carmen se tensó. No se nos informó. Don Manuel lo cortó. No era necesario. Además, la investigación documentó consultas con 3 abogados de herencias,
Conversaciones sobre cambios inminentes en la herencia familiar y la compra de un test de ADN enviado a la dirección de Carmen y envuelto para regalo. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. Eso es ridículo, dijo, voz temblorosa. Era una broma. Don Manuel dejó el último documento, una nota manuscrita con la inconfundible letra de mi padre. El señor Ellington pidió que yo la leyera en voz alta. Desdobló la hoja. Carmen, sé lo que has estado planeando. Te vi intentar manipular a tu madre. Esperaba que eligieras otro camino. Estas consecuencias son obra tuya. Un sonido escapó de la garganta de Carmen, mitad jadeo, mitad gruñido. Su abogado se inclinó hacia ella. No lo impugnes, susurró duramente. Hay cláusula de no impugnación. Lo perderás todo. Pero Carmen se estaba desmoronando. Esto es un fraude, escupió. Lucía lo manipuló. Engañó a un moribundo. Sofía se puso en pie. Su voz era baja pero poderosa. El testamento reconoce explícitamente la paternidad de Lucía y documenta el razonamiento del señor Ellington. Cualquier impugnación sería frívola y activaría la cláusula de no impugnación, incluida la devolución de préstamos pendientes, aproximadamente 200.000 euros. El rostro de Carmen se retorció. Eso no era un préstamo. Él me dio ese dinero. No según los registros de la herencia, respondió don Manuel con calma. Mamá habló por fin, voz frágil como un susurro. Carmen, para. Pero Carmen no podía. Años de privilegio, amargura y miedo chocaron de golpe. Todo esto debería ser mío, siseó. Todo. Yo soy la hija de verdad. Yo soy la que se quedó. Me puse en pie despacio, voz firme. Tú no te quedaste, Carmen. Controlaste, amenazaste, construiste tu vida sobre secretos que nunca te ganaste. Se volvió hacia mí, ojos enloquecidos. Tú no mereces. Lucía, dijo don Manuel con suavidad, hay algo más que tu padre te dejó. Abrió un sobre más pequeño dirigido a mí. Dentro había una carta breve. Lucía, pasaste tu vida creyendo que eras invisible. No lo eras. Vi tu fuerza, tu bondad, tu integridad. Fuiste mi hija, no por sangre, sino por elección. Y te dejo mi legado con la absoluta certeza de que lo honrarás. La vista se me nubló. Cuando alcé la mirada, Carmen por fin entendió. Esto no era mi victoria. Era su derrota, diseñada por el hombre que más había subestimado. Las consecuencias legales llegaron más rápido de lo que nadie esperaba. El abogado de Carmen se retiró a la mañana siguiente, dejándola desesperada buscando a alguien dispuesto a aceptar un caso que ya se derrumbaba por su propio peso. Cuando intentó impugnar el testamento de todos modos, el juez lo desestimó en minutos. La cláusula de no impugnación era hermética, las pruebas abrumadoras. Su herencia desapareció. El préstamo que le había hecho papá, 200.000 euros, se convirtió en deuda personal que debía devolver a la herencia. Y los 50.000 euros de retiradas no autorizadas, le dieron un año para devolverlos o enfrentarse a más acciones legales. Por primera vez en mi vida, Carmen parecía pequeña. No humillada, solo acorralada por las consecuencias que siempre había conseguido esquivar. Mamá vino a verme una semana después. Se sentó en el sofá de mi piso en Valencia, manos cruzadas, ojos enrojecidos. Me contó todo, la verdad sobre mi padre biológico, el acuerdo de hace décadas, la culpa que cargaba pero nunca afrontó. Escuché, pero no me acerqué. Algunas heridas necesitan distancia, no cercanía. Quiero arreglar las cosas, susurró. Te creo, dije. Pero arreglar las cosas empieza por dejarme vivir sin cargar con vuestros secretos. En los meses siguientes, me alejé por completo de Madrid. Gestioné la herencia con ayuda de Sofía, cerré cuentas y elegí, en silencio y deliberadamente, la vida que quería a continuación. Fue la primera vez que tomé una decisión sin preguntarme a quién decepcionaría. Dejé Madrid atrás y construí una vida más tranquila en Galicia, donde las mentiras ya no podían alcanzarme. Algunos finales no son ruidosos. Son elegir la paz antes que el dolor. Y si alguna vez fuiste el que pasaba desapercibido, recuerda esto, mereces algo mejor que las personas que no supieron verte.
Comparte tu historia debajo y suscríbete para la siguiente.